Ya es viernes y como todos los viernes es día de 7 días de este repaso que solemos hacer Obed Rosas y su servidor con los trabajos que genera el equipo de Sin embargo y por supuesto fijando, evidentemente evaluando, analizando estos trabajos. Pues ahora, Obed, cerramos la semana con una noticia que va a seguir generando debate y qué bueno que así sea, con la renuncia que no fue renuncia y la remoción que no fue remoción, sino podría hasta interpretarse como que fue un premio para Alejandro Gertz Manero, que a los 86 años de edad ahora se va de embajador, va a tener todavía más chamba de la que tenía asegurada en la Fiscalía General de la República. Igualmente relajado, porque era el fiscal general de la República hace 6 años, bueno, cumpliría 7 años el próximo mes de enero, pero pues andaba en chanclas, en bata, llegaba a la hora que quería a su oficina cuando iba, y no estoy ridiculizándolo. Sencillamente es un fiasco como fiscal. ¿Cómo estás? Pues sorprendido, ayer lo comentábamos, ayer fue un día movido, ya desde la noche del jueves era fuerte la información que corría en el sentido de que Alejandro Gertz Manero iba a dejar la Fiscalía General de la República, pues prácticamente pues como le encontró, o peor, yo creo que peor, en relación a sin resultados en la mayoría de los casos de corrupción que caen en sus manos, así como lo recibió, algunos ni presentó, les dio avance, no, nada. Es muy grave, por ejemplo, que ocurre con Alejandro Moreno Cárdenas, que ahora resulta que en una defensa medio extraña, ¿no? Ahí sale a defender, a hablar de manotazos, de golpes de Estado, cuando todavía estaba la información difusa, a defender a este Alejandro Gertz Manero, quien lo protegió del proceso federal que seguían en su contra, que nunca lo judicializa, no presenta ni siquiera una solicitud de desafuero. Y al final Álvaro termina diciendo que va a un país, irá como embajador a un país amigo, y lo que se discute ayer en el Senado es su separación del cargo por una supuesta causa grave que no nos queda claro a muchos por qué tendría que ser una causa grave el ser embajador en un país amigo. Sí, por supuesto, el fiscal general de la República, que tiene autonomía constitucional, puede ser removido por el Ejecutivo, no por el Senado, porque ahí vi versiones en que el Senado lo va a remover. No, el artículo 102 de la Constitución establece muy claro que el Ejecutivo lo puede remover, y la Constitución también establece qué pasa en caso de falta del fiscal, lo que se hizo. El asunto es que en efecto puede ser removido por el Ejecutivo por causa grave, o el Senado puede aceptar su renuncia cuando hay una causa grave. También está muy curioso cómo fue el punto de acuerdo que ayer se presentó ante el Senado también. Causa grave. La causa grave terminó siendo el nombramiento o la propuesta que hizo la presidenta al Senado para hacerlo embajador. Y la verdadera causa grave es la ineptitud. Totalmente. Es la incompetencia, es el fiasco que representó Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República, para el que todavía le quedaban pues casi 3 años, 2 años y un poco más, pero que era evidente que tenía que ya salir. No quería. Pues no. Tan no quería que ayer mismo fue un día muy largo en ese sentido. Fue forzado, y eso también es importante decirlo, fue forzado a presentar su renuncia, y el recurso que se encontró fue ofrecerle una embajada. Él lo que quería era garantías, hasta donde yo sé,
y que no fuera Arturo Saldívar o Julio Scherer Ibarra el que pudiera intervenir. También hay que ponerles distancia a estos personajes, a uno y a otro, Qué bueno que va a quedar por ahora la ex consejera jurídica Ernestina Godoy, que yo creo que al final va a ser ella la fiscal general de la República. Se va a dar todo el procedimiento que prevé el artículo 102 de la Constitución y mientras ella está a cargo de la Fiscalía General de la República. Pero no podemos ignorar el desaseo que hubo en el procesamiento de algo que urgía, que era la remoción de Gertz. Sí, es importante hablar, no omitirlo, porque si fue yo te lo decía ayer anoche, sí, fue muy desaseado, o sea, de último momento. Su última decisión, de hecho, es poner a Ernestina y prácticamente lo forzaron a salirse en una carta de renuncia en la que ni siquiera habla de renuncia. Eso también es cierto, o sea, es como tal la palabra no la usa, empieza a hablar, es muy ambiguo como... híjole, es un tipo muy deshonesto hasta el último minuto y deshonesto a lo largo de su actuación como fiscal general de la República, Álvaro. Nosotros elaboramos precisamente un texto en el que dábamos cuenta cómo la gran mayoría, bueno, todos los casos de alto perfil se le cayeron de la mano y él señaló por todos lados, nunca asumió su responsabilidad en ninguno de ellos. Sí, en un momento se dice que están investigando al expresidente Enrique Peña Nieto. Recordarás estos esquemas de triangulación que llega a presentar en su momento la Unidad de Inteligencia Financiera en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hablando de una serie de triangulaciones. Posteriormente, la Fiscalía confirma que se le investigaba por distintos delitos, entre ellos era en relación al caso de corrupción de OHL, distintos esquemas de corrupción que se habían investigado. Reaparece Gertz en este gobierno, le preguntan qué había pasado con eso, le echa la culpa a la UIF de que como no ratificaron su denuncia, pues ya, ahí que había quedado, pero él anunció que estaban investigándolo ahora por el caso Pegasus. Ahí está esto. Lo de Lozoya, que prácticamente insistían que estaba ya todo amarrado, Lozoya está siguiendo su proceso en libertad. De Rosario Robles, que había una profunda investigación que hace la auditoría forense a cargo de Munadora Buchaín, a partir de la cual se realiza la investigación periodística que es conocida como la estafa maestra, pero realmente todo lo lleva a cabo esta auditoría forense. Se presentan los casos, no pueden comprobar la responsabilidad de Rosario Robles, se les cae con Juan Collado, se le caen todos los casos, Álvaro. Se le cae Francisco Javier García Cabeza de Vaca, todos los sobornos a los legisladores del PAN, incluyendo a Ricardo Anaya, a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a Jorge Lavalle Mauri, el único que pasó un tiempo en la cárcel, la investigación contra Roberto Gil Suárez también, es decir, un fiasco. Ayer en Los Periodistas le dimos en exclusiva y también a través de Sin embargo la carta que no es renuncia de Alejandro Gertz Manero, también le informamos en exclusiva, antes que nadie, la carta mediante la cual Gertz designa a Ernestina Godoy como fiscal y como la propia ley orgánica de la Fiscalía General de la República establece que quedaría a cargo de la Fiscalía General de la República. Bueno, le recordamos esto porque pues hacemos nuestro trabajo, no es que repentinamente se nos ocurra criticar algo, pues tenemos años trabajando sobre asuntos periodísticos respecto de la Fiscalía y de Gertz Manero y no somos oportunistas como tantos. Aquí somos consistentes en la información que le proporcionamos y por eso también con base en todas estas evidencias, con base en toda esta información, pues damos también nuestra opinión. Pero, pues sí, ya se fue. Ya se fue y ¿te parece si vamos a ver este primer video de la investigación que realizamos precisamente sobre esos grandes temas que se le escaparon de las manos o que más bien nunca atendió Alejandro Gertz Manero? Pues vamos a verlo.
El legado de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República durante casi 7 años se define por una notoria crisis de resultados y la dilución de grandes casos de corrupción. A pesar de haber sido nombrado con la expectativa de encabezar una institución fortalecida y capaz de combatir los delitos de alto impacto, su gestión concluye dejando una Fiscalía General de la República calificada por los especialistas como mediocre, mañosa e inerte ante la corrupción. Entre los principales fracasos de su administración se encuentran expedientes emblemáticos heredados o iniciados bajo el gobierno de la Cuarta Transformación, la estafa maestra, el caso Odebrecht, el desfalco en Pemex, la investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito y el proceso contra el actual dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quedaron sin sentencias efectivas contra figuras relevantes del poder político. Designado en 2019 por propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, Gertz asumió el cargo como el primer fiscal general del país. Su escritorio acumuló sin avance casos de gran trascendencia, como los contratos de OHL, Pegasus, la investigación de Ayotzinapa y, posteriormente, el operativo conocido como Rápido y Furioso. Los expedientes, lejos de progresar, se debilitaron o congelaron, generando reveses judiciales que lastran el balance de su gestión. Frente a la parálisis institucional y los fracasos en los juzgados, Gertz Manero adoptó una estrategia constante de deslinde de responsabilidades. El fiscal optó por culpar al Poder Judicial o a la Unidad de Inteligencia Financiera por la incapacidad de la Fiscalía de sostener los cargos. En diversas ocasiones, atribuyó la falta de avances a supuestas chicanadas del Poder Judicial, incluso señalando a la Unidad de Inteligencia Financiera como responsable del fracaso de la investigación contra el expresidente Peña Nieto. La inacción de la Fiscalía General de la República se manifestó en casos específicos con impacto político. En el caso Odebrecht, por ejemplo, el expediente se mantiene atascado en México, siendo Emilio Lozoya el único implicado y actualmente bajo arresto domiciliario. De igual forma, la Fiscalía abrió una investigación contra Alejandro Moreno Cárdenas por diversos delitos, pero nunca solicitó al Congreso la remoción de su fuero constitucional para que enfrentara los señalamientos. Los casos contra la exsecretaria Rosario Robles y el abogado Juan Collado terminaron en absolución, pues la Fiscalía General de la República no pudo sustentar la responsabilidad de los acusados. Más allá de los casos de alto perfil, las cifras oficiales del INEGI reflejan un deterioro general en la Procuración de Justicia. Desde 2019, la Fiscalía General de la República registra una caída en la recepción de denuncias y el inicio de carpetas de investigación. La baja es especialmente drástica en delitos financieros, esencialmente para combatir la corrupción y el lavado de dinero, pasando de más de 10,000 carpetas abiertas en 2018 a poco más de 2,000 en 2024. A esto se suman más de 9,000 órdenes de aprehensión pendientes de ejecución al cierre de 2023, lo que para los especialistas es una prueba de que la Fiscalía es incapaz de cumplir sus funciones esenciales. Obed, antes de pasar a otro tema, es importante decir que Gertz era también un filtrador de información a los enemigos de la presidenta de México y del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Filtraba políticamente asuntos a sus adversarios. Por eso a mí me llama la atención que la presidenta hable hoy de que a la Fiscalía le urge una reestructuración. ¿Eso qué significa? Pues que era no se desmanteló la Fiscalía de o la vieja PGR. Que ese también es otro asunto. Claro. Ese es otro asunto. Y digo, el caso del titular del órgano interno de control que fue destituido por el propio Gertz, donde estaba el hermano de Santiago Taboada, que son los que están acusados de robarse 1 tonelada de cocaína. Cierto. Y luego cambiarla por leche en polvo. Entonces, se tenía que ir ese señor. Ahora lo defiende el hijo de Andrés Manuel López Obrador. Pues allá él. Yo, no. No, me parece indefendible. Aquí en este espacio se estuvo diciendo en reiteradas ocasiones. Llegó en relación expectativas con los temas que tenía en mano, que digo, tuvo mucho en mano para jugar, para
tratar de avanzar. Ciertamente lo dices, en distintos casos se había advertido de pues, que seguía siendo los mismos funcionarios que habían operado durante años en la PGR y que difícilmente se podría hablar de reestructuración. La presidenta también hoy menciona esta cuestión de que buscan tener una mayor cooperación con el próximo quien entra a la fiscalía. No es fortuito en ese sentido que sea Ernestina Godoy Ramos quien esté como encargada de despacho de la fiscalía, porque tanto ella como Omar García Harfuch ya habían trabajado en la Ciudad de México, era muy estrecha la colaboración entre ambos. Se había insistido mucho en esta colaboración con Hertz Manero, que en la recta final del gobierno de Andrés Manuel López Obrador desaparece totalmente, lo sacan de donde quiera que se encontraba al inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero no dura mucho, empieza a dejar de asistir a esas conferencias conjuntas, no se aparece. Eso también es llamativo y también hay que decirlo. En las primeras ahí era constante verlo, y de repente desaparece, deja de verse. Evidentemente supongo que esa cooperación que buscan fortalecer también va encaminada o pasa por esos aspectos que es importante mencionarlos. Sí, ¿no? Ya por último, para pasar a otro tema, los costos políticos de la incompetencia de la Fiscalía General de la República, pues no son para Gertz, ¿el qué? Sino en su momento para Andrés Manuel López Obrador y ahora para la presidenta Claudia Sheinbaum. Por eso también la lógica es, bueno, ¿de qué sirve tener a alguien en la Fiscalía si no se coordina, si no coopera, si no actúa pues como es su competencia? No hay otra instancia en México para castigar actos de corrupción que la Fiscalía General de la República, y si no actúa la Fiscalía General de la República, pues bonita cosa. Tú puedes estar el gobierno trabajando y en la Fiscalía General de la República se encuentra con una pared, con un muro, pues bonita cosa. Por eso también es importante que se discuta el fracaso que ha sido la autonomía. Que se haga cargo el titular del Ejecutivo a quien coloca en la instancia de procuración de justicia. Si no, ¿para qué sirvió entonces también la reforma al Poder Judicial? Si los asuntos no van a llegar porque todos los detiene la Fiscalía. Ese es parte del asunto, Obed. Totalmente, Álvaro. Hoy, hablando precisamente sobre cómo todos estos asuntos los detiene la Fiscalía, publicamos hoy, sin embargo, una investigación de la unidad de datos que elabora nuestro compañero Arturo Daén en relación a el papel que tuvo la FGR de Hertz Manero en relación a todas las investigaciones, todas las investigaciones en relación al robo de combustible. Claro. Eso es uno de los temas clave que llega Andrés Manuel López Obrador y dice, se tiene que atender esto sí o sí. Desde 2023, Pemex pierde 20,000 millones de pesos anuales por las tomas clandestinas, es decir, es un problema que persiste y se investigan 16,000 millones por huachicol fiscal, que es otro tema, ya no compete a la cuestión combustible, sino a otro tema ya en aduanas, ¿no? Sin embargo, con Hertz Manero, las sentencias, por ejemplo, lo que tiene que ver con robo de combustible cayeron a mínimos, o sea, a mínimos casi decir a cero prácticamente en muchos de los casos. Él tiene que preparar a partir de las investigaciones a llegarse de los elementos necesarios para hacer estas carpetas de investigación y luego, una vez que las tiene la investigación necesaria, ir con un juez, presentarlas, judicializar para poder avanzar hacia los casos, ¿no? Pues lo que aquí están diciendo es, pues prácticamente no ocurrió esto porque no hubo sentencias, no hubo procesos, no se llegó a nada, no hubo elementos de investigación necesarios para acreditar la responsabilidad en estos casos. Eso es lo que nos dice esta investigación de Arturo Daén, Álvaro. Vamos a presentarle a usted este reportaje de Arturo Daén que efectivamente acredita parte de la ineptitud de Gertz Manero. El concurso de belleza Miss Universo reveló una historia de huachicol, tráfico de armas y drogas. Un escándalo que también puso en la mira a la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Hertz Manero.
Porque si bien es cierto que hubo una baja en la detección de tomas clandestinas con López Obrador, el problema del huachicol está lejos de erradicarse. Cada año Pemex sigue perdiendo 20,000 millones de pesos por ese robo de combustible, y las autoridades calculan un daño al erario por al menos 16,000 millones de pesos por contrabando de hidrocarburos. Lo que se conoce como huachicol fiscal, ingresar combustible sin pagar los impuestos correspondientes. Apenas en septiembre se conoció que personal de la Marina estuvo involucrado en una red de huachicol fiscal, y ahora que el dueño de Miss Universo está siendo investigado por presuntamente también operar tráfico ilegal de combustible. Es un daño patrimonial grave para el país, y la Fiscalía de Hertz no ha estado al nivel del reto. En 2014, el área jurídica de Pemex registró un pico de 1,045 personas sentenciadas por robo de hidrocarburos en juzgados federales y locales. Pero para 2024, la cifra se desplomó a solo 2 sentencias, y de enero a junio de este año, 0. Ninguna persona sentenciada. Entre 2012 y 2018, el promedio fue de 511 sentencias al año, y de 2019 a 2024, solo de 28 sentencias. Si se miran los datos solo de instancias federales, la FGR apenas logró 11 sentencias condenatorias por delitos de hidrocarburos, entre 2019 y junio de 2025. La Fiscalía refirió que de 2019 a 2024, solo había investigado a un funcionario público presuntamente involucrado en robo de combustibles. Solo mencionó que era un chofer y que el caso fue en 2021, sin detallar qué ocurrió con la investigación. Por el caso del dueño del concurso Miss Universo, la Fiscalía General de la República informó sobre una persona detenida. Según reportes de prensa, se trata de una funcionaria que trabajaba en la Fiscalía General, justo adscrita a la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos en materia de hidrocarburos. El empresario Raúl Rocha habría aceptado ser testigo protegido, según medios, aunque la Fiscalía, en tanto, solo confirmó que sigue investigando el caso. También esta semana uno de los temas que fueron muy comentados dentro de la conferencia matutina en general, en conferencia, y que llegaron hasta las calles en el tema de las distintas manifestaciones sobre los agricultores, los trabajadores del campo y demás, los empresarios, toda esta relación con respecto a la reforma a la Ley Nacional de Aguas. Muchos ha hablado, es uno de los temas más ríspidos ahorita que están en discusión, precisamente porque dice la presidenta que hay mucha desinformación. Ciertamente, Álvaro, la Ley Nacional de Aguas es una herencia del salinismo, eso es un hecho, 1992. En esa herencia, a la fecha, al día de hoy, a partir de lo que se quiere o se necesitaría cambiar, es todo estos depredadores de este recurso que tienen sus concesiones, o tanto de uso agrícola, que en ese caso no pagan, digamos, son gratis y demás, pero también tienen otros usos industriales, de servicios. Y si te pones a revisar en manos de quienes están el agua, que corresponde a todos los mexicanos, empiezas a ver por una parte que son estos grandes emporios empresariales. Kimberly-Clark es uno de los que tiene... De los Claudio X González. Claudio X González Guajardo. De hecho, Claudio, el hermano de Claudio X, Pablo, tiene concesiones en la red, concesiones de uso de agua con fines agrícolas. Se puede verificar, esa cuestión es pública, pero también está la Coca-Cola, también están los Tirso de Grupo Lala, y distintos informes lo que involucran y dan cuenta, Álvaro, es que empiezan a recurrir a accionistas o a otro tipo de empresas que terminan perteneciendo a FEMSA, por ejemplo, para tener y concentrar cada vez más agua. Aquí ya también hemos dado cuenta de los distintos grupos políticos, o sea, que gobernadores tengan concesiones, exgobernadores tengan concesiones en los estados que previamente gobernaron. Los Monreal, por ejemplo, tienen bastantes concesiones en Aguascalientes, Reynoso. En Guanajuato, hasta Fox. En Guanajuato es Fox, Miguel Márquez y Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Exactamente, son los que tienen. En Sonora tienes, se me fue el nombre de los Padres. Del ex gobernador Guillermo Padres. Exactamente, panista, investigado también por corrupción. ¿Sí? Su hijo y su sobrino tienen ahí sus concesiones de agua. Y así como te puedes ir con los gobernadores, te puedes seguir viendo en cada uno y te das cuenta que hay
conjunto de depredadores de agua que son los que están concentrando prácticamente y se están llevando todo el recurso. A eso hay que sumar que quienes tienen que pagar el agua como tal, que es por servicios y demás, estamos hablando que el 80% no se paga. Sí. 40,000 millones de pesos están ahí sin pagarse por usos, por derechos del agua. Eso es bastante recursos que no están llegando a la tesorería, a la federación. Y no solamente eso, Obed, y usted que nos escucha y que nos ve, sino una parte es lo que no deja de recibir el erario por las ganancias del agua, y por otra parte, que no se garantiza el derecho humano al agua, ya no solamente para uso agrícola, sino para el consumo humano. Y de lo que se trata la reforma que propuso la presidenta de México es de garantizar efectivamente el derecho humano al agua, que el Estado sea el rector de este recurso que pues es naturalmente finito, se agota, y que ha dado lugar, con la legislación vigente que viene desde Carlos Salinas, al acaparamiento, que es importante que se termine. Bueno, este reportaje tiene que ver con este fenómeno que está en vías de reformarse su marco legal en el Congreso, y que tan pronto como la próxima semana o en unas semanas se apruebe, por lo menos en la Cámara de Diputados, para pues una transformación estructural en el uso de este recurso. Veamos este reportaje. La insaciable apropiación del agua en México es un problema crónico impulsado por una combinación de políticos y grandes corporaciones, facilitado por la Ley Nacional de Aguas. Según datos de la Conagua, analizados hasta 2020, 3.304 grandes concesionarios, que representan solo el 1.1% de los usuarios privados, han acaparado el 22.3% de toda el agua concesionada para uso consultivo. Entre estos grandes acaparadores se encuentran empresas de riego, mineras, como Peñasquito y ArcelorMittal, grandes corporativos como Coca-Cola y Lala, aeropuertos, hoteles y entidades como CFE Generación. Un aspecto central es el que señala la investigadora Elena Burns. El 80% del volumen concesionado para estos usos no se declaran ni se pagan los derechos correspondientes. Esto genera un déficit fiscal masivo. De los 56,000 millones de pesos que deberían pagar anualmente los usuarios industriales y de servicios, solo se pagaron 12,000 millones de pesos en 2023. Aunque las concesiones de uso agrícola están exentas de pago para la explotación del recurso, un estudio de la Conagua indicó que obligar a estos usuarios a pagar derechos no afectaría a la economía. El vínculo político es crucial en este acaparamiento. Políticos de todos los partidos que han gobernado sus entidades, como Guillermo Padres, Vicente Fox Quesada, Jaime Rodríguez Calderón y miembros de la familia Monreal, se han beneficiado de títulos de concesión principalmente por su uso agrícola, que representan el 48.7% del agua concesionada a estos millonarios del agua. El diputado Alfonso Ramírez Cuellar incluso denunció que entre los depredadores que se oponen a la reforma de la Ley General del Agua hay personas recientemente integradas a Morena, señalando a grupos específicos como la familia Levarón y documentando una hidromafia en Chihuahua. El informe Los Millonarios del Agua detalla la presencia de grandes usuarios privados como Kimberly-Clark de Claudio X González, Banco Azteca de Ricardo Salinas Pliego, FEMSA, Bachoco, Herdes y Mineras de Grupo México de Germán Larrea. El acaparamiento se facilita porque la ley no establece un límite de volumen. Empresas como ArcelorMittal, con 100.5 hectómetros cúbicos al año, y Kimberly-Clark, con 27.3 hectómetros cúbicos al año, han sido denunciadas por contaminación, al igual que las mineras World Corp y Buenavista del Cobre. Adicionalmente, el informe destaca que la familia Tricio de Lala y Grupo Coca-Cola acaparan grandes volúmenes, 38 hectómetros cúbicos
cúbicos al año y 39.4 hectómetros cúbicos al año respectivamente, y han sido acusados de sobreexplotar acuíferos. El reporte Beneficios en fuga de Oxfam México ejemplifica la magnitud del acaparamiento por sector. La unidad de riego de Candelaria AC en Campeche es el principal extractor agrícola, con un volumen anual equivalente a 8 veces el uso doméstico de todo el estado. Para uso en servicios, 8 de los 10 mayores extractores se relacionan con turismo, construcción, 7 en Quintana Roo, destacando el aeropuerto de Cancún, cuya extracción equivaldría a una ducha de 4.000 años ininterrumpidos. CFE Generación 4 EPS es el principal extractor industrial. El reporte concluye alertando sobre la incursión de la banca en el acaparamiento para uso agrícola, señalando la financiación de un derecho humano, y resalta que la débil regulación de la Ley de Aguas Nacionales permite este acaparamiento legal, afectando particularmente a las mujeres. Pues sí, el tema del agua va a seguir siendo, Obed, muy, muy importante. Y vamos a seguirle dando cobertura aquí porque es pues un derecho humano que sin embargo muchos mexicanos, sobre todo los más marginados, pues no lo tienen. Pero esta semana también fue muy relevante en un aspecto que a mí me parece que se ubica en un contexto de una ofensiva de la, yo no le digo ya derecha, porque ya se radicalizó tanto la derecha tradicional, que ya, yo digo, todo es ultraderecha. El PRI, el PAN, pues en su refundación adquirió, que siempre ha sido un partido de derecha, se fue más a la derecha. Hay otros momentos en que ha sido también igual ultraderecha, con Calderón claramente, con el propio Fox. Bueno, pero el PRI también, su discurso es también ya muy radical, con la violencia misma. Su propio coordinador de los diputados, Rubén Moreira, enalteciendo a Anacleto González Flores, uno de los jefes de la cristiada en México. Entonces, no es fortuito, ¿eh? No. Hay un corrimiento claramente a la ultraderecha y por eso yo digo, ya la oposición es ultraderecha, incluyendo a los Acostas Naranjos y Krauses. Bueno, Y casi. pero hay dos formaciones, una encabezada por Eduardo Verástegui y otra por Juan Iván Peña Neder, un expriista que ahora se rodeó de dos estadounidenses que fueron representantes del Partido Republicano y Partido Demócrata en México y que pretendían convertirse en partidos políticos. Son un fiasco también, Obed. Fiasco, pero tremendo. No hicieron ninguna asamblea. Militantes, creo que 3,000, México republicano. Sí, de afiliaciones, ¿no? Exactamente, es lo que obtuvo. Y así le agregas la otra, esfuerzo, intención, planteamiento de partidista de la extrema, bueno, de la derecha, de la ultraderecha, Eduardo Verástegui, el otro adorador de Trump que dice que es guadalupano, que muchas cosas él se pone. Creo que llega a 11,000, igual no hace nada. 14,000 de afiliados, Bueno, sí, ni una sola asamblea. Pues un fracaso como lo fue su aspiración a la candidatura presidencial, como fracasó ya dentro de aglutinarse dentro de estos grupos de ultraderecha internacionales. Ya es que se pelea en la CIPAC con Milei, se acaba y termina él haciendo su propio foro que pasó de noche totalmente. Anodino completamente. Nadie lo peló, ni la derecha lo peló prácticamente en este otro foro alterno al que quiso hacer. Muy criticó el del PAN y demás, pero ya los hechos, pues no tuvieron ningún tipo de respaldo. El único proyecto partidista o de intento de partidista que de la derecha que está avanzando, de la derecha opositora, porque también hay otro de la derecha oficialista,
bueno, de la derecha opositora es los vestigios de la marea rosa, estos que mencionas de Acosta Naranjo, precisamente Emilio Don Álvarez. Cucaracho, ¿ibas a decir? Es que no me acordaba del nombre. Guadalupe Acosta Naranjo, Emilio Álvarez y Casa. Edmundo Jacobo Molina. El ex secretario ejecutivo del INE. Leonardo Valdés Basurita. Exacto, sí. Que también fue en el INE en 2012. Fue presidente del INE, claro. En la elección de 2012. Bueno, todo, y con Edmundo Jacobo Molina, todo este grupo que sale del INE, que antes de sumarse a este proyecto partidista, arman una consultora, que es esa misma consultora la que presenta el amicus curiae con la cuestión de la reforma judicial, que se oponía a la reforma electoral. Sí. Son este mismo grupo. Ellos sí tienen, para que veas, todavía tienen oportunidades de obtener su registro como partido. Bueno, les faltan 20 asambleas. 20 asambleas que ya, por lo revisando yo, tienen agendadas, por ejemplo, este fin de semana. Varias en varios países. No tengo duda de que las van a cumplir las 200 y yo creo que un poco más para tener un colchón. Pero ¿sabes cuál es su gran problema? La militancia. Las afiliaciones. Llevan 100,000, les faltan 156,000 afiliaciones en el país cuando faltan 2 meses para que se cumpla el plazo y cumplir los requisitos de partido político. El otro es el Partido Encuentro Social, que ahora se llaman Construyendo Sociedades de Paz. CSP. Que es de Hugo Eric Flores, que son muchos políticos evangélicos que están hoy en la coalición de Morena, tanto que Hugo Eric Flores, su líder máximo, pues es diputado federal de Morena. Pero es importante este reportaje a la luz también de lo que está pasando en México. ¿Por qué? Porque a los ultras adoradores de Trump, aquí no, pues no les va bien. ¿Qué va a hacer el PAN? ¿Qué va a hacer el PRI a Washington? No entienden. Veamos este reportaje de Obed Rosas. La agrupación Somos México, formada por remanentes de la Marea Rosa y exfuncionarios del INE, se perfila como la única fuerza con posibilidades reales de obtener su registro para competir en las elecciones de 2027. En contraste, proyectos de ultraderecha como México Republicano y el movimiento Viva México han fracasado estrepitosamente en sus intentos de registro, mientras el movimiento de Eduardo Verástegui, Viva México, apenas ha afiliado a poco más de 14,000 ciudadanos. México Republicano solo ha logrado sumar 3,500 afiliados. Ninguno de los dos ha celebrado una sola asamblea, requisito indispensable para su constitución como partidos políticos nacionales. Para obtener el registro, una organización debe celebrar al menos 20 asambleas estatales o 200 asambleas distritales y contar con un mínimo de 256,030 afiliados, equivalente al 0.26% del padrón electoral federal. Según los últimos informes del INE, Somos México ya ha celebrado 180 asambleas distritales de las 200 requeridas, con un promedio de 29 asambleas por mes en los últimos 4 meses. Sin embargo, en afiliación aún está lejos de la meta, con 111,228 militantes, menos de la mitad del objetivo. Somos México es impulsado por exfuncionarios electorales de alto perfil como Edmundo Jacobo Molina, exsecretario ejecutivo del INE, y Leonardo Valdés Zurita, exconsejero presidente del IFE. También participan figuras políticas como Guadalupe Acosta Naranjo y Emilio Álvarez y Casa. La agrupación se constituyó a partir de los remanentes del Frente Cívico Nacional y las organizaciones que promovieron la Marea Rosa. Sus impulsores declaran que su plataforma no es de derecha ni de izquierda, sino de derechos, y buscan ser aliados de los partidos de oposición. Eduardo Verástegui, por su parte, ha fracasado en el registro de su movimiento Viva México, además de no contar con asambleas y tener solo 14,345 militantes. Enfrenta una investigación del INE por un posible financiamiento ilegal de 6.9 millones de pesos desde el extranjero. Verástegui mantiene una estrecha amistad con Donald Trump, a quien describe como su amigo. Este es su segundo fracaso político.
México, luego de no lograr la candidatura presidencial independiente en el proceso 2023-2024. México Republicano, encabezado por Juan Iván Peña Neder, también ha fracasado en su intento de registro. Cuenta con el respaldo de Larry Rubin y Richard Rudder, quienes, aunque según Peña Neder poseen nacionalidad mexicana, apoyan abiertamente las políticas estadounidenses. Rudder ha llegado a justificar una posible invasión militar de Estados Unidos a México si los cárteles son declarados organizaciones terroristas. El INE reporta que México Republicano no tiene asambleas realizadas y solo cuenta con 3.510 afiliados. Aunque Somos México enfrenta el reto de aumentar significativamente su afiliación, es actualmente el único proyecto con posibilidades de cumplir los requisitos del INE para convertirse en partido político nacional y participar en las elecciones de 2027. Ahí está. Y bueno, hablando de la extrema derecha, a muchos todavía no les queda claro que México no es tierra de conquista. Se dediquen a lo que se dediquen. Y hay todavía mexicanos que buscan traer del extranjero a quienes les vengan a ayudar. Y uno de los recién llegados, con un pasquín, es un personaje español que pues anda sembrando proyectos de propaganda, no de periodismo, que es el español Javier Negre, y que se incorpora a una coalición que ha hecho el magnate Ricardo Salinas Pliego. ¿Quién es Javier Negre? No es un personaje muy relevante, pero sí genera mucha propaganda, muchas mentiras, porque esa es su biografía. Y bueno, le presentamos, Obed, este trabajo de nuestro compañero Arturo Daen, que da cuenta justamente de quién es este español vinculado con argentinos y ahora con Ricardo Salinas Pliego. Sí, este personaje de la derecha diario, que estuvo muy... es que no es medios, es esta cuenta que estuvo ahí involucrada precisamente lo que reportábamos la semana previa en relación a toda esta desinformación de la que hizo eco Ricardo Salinas Pliego a través de su cuenta. Bueno, sobre este personaje, que incluso hasta hubo réplica, que no fue réplica ni demás. A nosotros, ¿no? Sí, exacto. A través de un tuit. Exacto. O sea, es irrelevante, pero no hay que perder de vista, porque a final de cuentas son personajes, membretes, fuerzas, en todo caso, que actúan. Veamos ese trabajo. ¿Te encontraste en redes con mensajes de la derecha a diario? Es una de las plataformas que ha promovido con más fuerza las protestas Generación Z, el contenido contra la presidenta Sheinbaum y el pensamiento de la derecha en México. Sus dueños son aliados de Ricardo Salinas Pliego, pro-Trump y defensores de Javier Milei. En este video te vamos a contar quiénes son estos personajes y cómo se han dedicado a mentir en varios países de América Latina. Desde este año empezaron a operar sus cuentas en México, atendiendo el llamado del dueño de Televisión Azteca y esparciendo falsedades y discurso de odio. Mentiras como que la presidenta Sheinbaum se burló de los jóvenes que se manifestaron o que ordenó reprimirlos solo por protestar. Falsedades como que la presidenta tiene un pacto con el crimen y se niega a combatirlo. La derecha diario en México también ha publicado varios mensajes ofensivos en contra de mujeres de izquierda. Por ejemplo, mensajes donde se burlan del físico de la activista Ardín Medrano y la acusan falsamente de ser defensora del terrorismo islámico. Martín Sumaya, científico de datos de Canal 11, nos dijo que además de Salinas Pliego, políticos como Margarita Zavala, Lili Téllez, Jorge Triana y Alessandra Rojo de la Vega replican los contenidos de la derecha diario, al igual que otros personajes del movimiento libertario, como el argentino Agustín Antonetti y el venezolano Eduardo Menoni. Y también otras cuentas que hemos visto alrededor de estas convocatorias son, por ejemplo, la de Eduardo Menoni, que es un venezolano y líder del movimiento Venezuela Libre y también editor de un medio que se llama Libertad Media.
autodenominado como primer medio patriota de derecha en español, ¿no? Eso me llama la atención, y también haciendo una revisión de las publicaciones en su cuenta, vemos que casualmente también replica buena parte del contenido y publicaciones de La Derecha Diario. La página Derecha Diario está registrada en la web desde 2018. En sus inicios en Argentina la impulsó el consultor Fernando Cerimedo. Se conoce que este personaje desinformó sobre los comicios de Brasil en 2022, al difundir entonces sin sustento que había ocurrido un fraude a favor de Lula y en contra de Bolsonaro. Una narrativa que provocó disturbios en Brasil. Antes, en Chile, encuestas sesgadas de una empresa de Cerimedo también desinformaron sobre las consultas para una nueva constitución. Con ese historial, Cerimedo se convirtió en un referente de la ultraderecha. Promovió a Javier Milei y lo nombraron jefe de comunicación de su campaña hasta ganar la presidencia. En ese tiempo se hizo socio del comunicador español Javier Negre, que ya había lanzado antes una plataforma en España llamada Estado de Alarma, también con contenido amarillista y de desinformación. El diario El Mundo de España despidió a Negre por tener ese canal de YouTube e incurrir en competencia desleal. En varias ocasiones sus cuentas han sido suspendidas por difundir mentiras y cometer incluso ciberacoso. Desde España, Negre empezó a intercambiar mensajes con Milei y lo convenció de operar en Argentina. Ya en el país sudamericano, acordó con Cerimedo comprar la mitad de la empresa detrás de La Derecha Diario. Y así se convirtió en su director, extendiendo luego la plataforma a varios países, incluyendo a México. Tanto Cerimedo como Negre se definen como libertarios que libran una batalla cultural en contra del socialismo. Rechazan la cultura woke, el feminismo y las políticas a favor de minorías, como las personas trans. Con sus medios y cuentas han atacado a las mujeres que defienden el derecho a decidir, llamándolas abortistas ruines. Negre presume que sus plataformas también respaldan a Santiago Abascal de Vox, a la derechista Ayuso, a Bukele, a Meloni, además de asegurar que Trump, según él, es el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos y que México requiere una intervención estadounidense. Apenas el 20 de noviembre, la vocera de Trump le dio la palabra en la Casa Blanca y Negre aprovechó su turno para atacar a Sheinbaum, aunque la vocera de Trump resaltó los logros de la presidenta en el combate al crimen. Basta con abrir las cuentas, ¿no? Ya sea de La Derecha Diario MX o la de Derecha Diario, que es como la general, para ver pues cuál es como la línea, ¿no? Cuál es el imaginario, cuáles son las narrativas, ¿no? Intervencionismo gringo, ultraderecha y derecha en Latinoamérica, ¿no? Enaltecimiento de personajes ultraconservadores y neoliberales, ¿no? Y ese es el tipo de narrativas y de enfoques y encuadres que se está tratando de posicionar, por un lado, y amplificar, ¿no? Con la operación de estos otros aparatos. Hace unos días estábamos platicando ahí en una junta y nos dabas cuenta en relación a todas estas movilizaciones ya en su momento, pues cuando en las recientes movilizaciones de esta generación Z que ya prácticamente está esfumada, bueno, dicen que van a hacer otra, ¿no? El 14 de diciembre. Según, bueno, lo que nos estabas platicando, como el papá de Ricardo Salinas Pliego, Hugo Salinas Price, en su libro, en este libro en el cual prácticamente se ventila de cuerpo entero, mencionaba y hablaba sobre el financiamiento que hizo de revistas, grupos y demás de ultraderecha, por ejemplo, grupos como El Muro y otros que también incluso llegaban a tener tentáculos y vinculación directa con la CIA. Te decía, eso estaría muy bueno irlo platicando y sobre todo porque en Derecha ustedes también, tú tienes acceso a una serie de documentos que presentas este lunes, me parece, o martes, lo hiciste. El martes, en el cual das cuenta precisamente de esta vinculación filiopaternal de Ricardo Salinas Pliego de la derecha con el financiamiento de este tipo de grupos, Álvaro, y armas y elaboras todo un texto que es el que publicamos hace unos días. Sí, pienso que es un asunto importante el que también se conozca no solamente a un personaje que el Partido Acción Nacional quiere postular como su candidato presidencial en el 2030, que podría serlo también del PRI, podrían serlo también del Partido Verde. El único que ha dicho que lo podría postular es el Partido Acción Nacional, que es el principal partido de oposición en México, y está en todo su derecho. Pero la sociedad, usted que nos ve y que nos escucha, tiene derecho a saber quién es no solamente Ricardo Salinas Pliego, sino de dónde aprendió lo que es, y su padre es un personaje que tiene unos vínculos
y él mismo se asume como ultraderecha en su biografía personal, empresarial, política, porque hasta un partido político fue presidente en la década de los 60, un partido político en el que lo acompañaron fascistas, nazis, diría más, nazis. Y este reportaje que publicamos en Sin embargo, bajo mi firma, tiene ese propósito y le presentamos esta parte. Ricardo Salinas Pliego declara abiertamente yo ultraderecha, vida, propiedad y libertad, una postura ideológica heredada de su padre Hugo Salinas Price. Durante años, su padre creó y financió múltiples iniciativas de corte fascista, incluyendo revistas, organismos, un partido político e incluso un grupo de choque de una organización secreta que simultáneamente colaboraba con la CIA y la Dirección Federal de Seguridad. Hugo Salinas Price, un confeso evasor de impuestos y rompehuelgas, es también un rabioso anticomunista. En su libro de memorias, Mis años con Electra, se ufana de haber financiado al movimiento universitario de renovadora orientación conocido como Muro, uno de los grupos de choque de la organización secreta de los Tecos y el Yunque, así como de otras iniciativas ultraderechistas y algunas nazis. Nacido en Estados Unidos, Salinas Price se volvió un activista contra la izquierda tras el triunfo de la Revolución Cubana. Financió publicaciones como la Revista Nacional y organismos como la Unión Nacional Independiente Democrática y el Partido Nacionalista Mexicano, junto con figuras de la extrema derecha nazifascista como Jorge Siegrist, Jorge Prieto Laurens y Agustín Navarro Vázquez, quien era agente de la CIA. Salinas Price relata: al llegar Fidel al poder, como yo era joven, me puse de activista, compré una pequeña máquina offset y comencé a imprimir envíos anticomunistas. Con el tiempo, abandonó esta labor, concluyendo que no solo no era agradecida, sino que le podría costar la vida. Posteriormente, financió a Muro por iniciativa de su amigo Agustín Navarro Vázquez, quien tenía vínculos con los fundadores de los Tecos. Salinas Price apoyó la creación de este grupo de choque para contrarrestar el terror de la izquierda en estudiantes, celebrando que resultó muy efectivo para darle a la izquierda una sopa de su propio chocolate. Relata con diversión una manifestación de Muro en la UNAM donde se quemó una efigie de Fidel Castro, evento al que asistió junto a su cuñado. La relación con Navarro Vázquez perduró. En los años 90, él y un expresidente de Muro trabajaron con Ricardo Salinas Price para definir la línea editorial de TV Azteca. Salinas Price también fundó y financió la Unión Nacional Independiente Democrática y luego el Partido Nacionalista Mexicano, con Siegrist como organizador y él como presidente, partido en el que también participó el pronazi Jorge Prieto Laurens. De esta experiencia aprendió que en la política, al menos en México, no se hace nada sin grandes cantidades de dinero. Tras el fracaso del partido, creó la Revista Nacional, encabezada por Siegrist, pero se quejó de que sus artículos tomaban un carácter más y más filonazi, lo cual no me agradaba. La revista fue un fracaso financiero y cerró, costándole el equivalente a una gran casa en Acapulco con todo y yate. Sus actividades estaban asociadas a la CIA a través de Navarro Vázquez, un prominente agente de la agencia. Documentos desclasificados establecen que la CIA financió, adiestró y tomó el control de Muro a través de la Operación Liuf, utilizando al grupo para espionaje, propaganda y acción de choque en la UNAM y otras universidades. La Operación Liuf estuvo a cargo de Alfonso Rudolf Wichtriff, denominado Liuf I, y Navarro Vázquez, denominado Liuf II. Su objetivo, según un informe de la CIA, era combatir a la izquierda con la ultraderecha, buscando que este grupo ejerza una influencia y restrinja a México de sucumbir a las presiones y los reclamos de la izquierda radical. La CIA celebraba la eficiencia de Liuf, señalando en un reporte que era un motivo de preocupación para la izquierda radical. Aunque Navarro Vázquez era informal para entregar reportes escritos, la agencia consideraba que su motivación y habilidades garantizaban que las cosas se hicieran en las áreas deseadas. Navarro Vázquez también intentó unificar a la derecha mexicana, involucrándose en el Partido Nacionalista Mexicano de Salinas Price. Sin embargo,
no lograron que el PAN se uniera a ellos. La estación de la CIA en México se deslindó de motivar directamente esta unificación. La CIA financiaba inicialmente la revista Espejo con $500 mensuales, pero luego destinó ese presupuesto íntegramente a Muro. El salario de Rudolf Wistrich era de $500 al mes. La estación reconocía que sus fondos no representaban un control total, pero le daban acceso al mecanismo LUF. La documentación también revela que la DFS, la policía política del régimen priista, respaldaba la actuación de Muro. Miembros de la organización secreta que controlaba Muro, como Fernando Baños Urquijo y Luis Felipe Coelho, eran amigos de los directores de la DFS, Fernando Gutiérrez Barrios y Miguel Nazar Haro, quienes también eran agentes de la CIA. Platicábamos fuera del aire precisamente cómo esta ultraderecha que quiere hacer eco a distintas quiere hacer eco y quiere recurrir a Estados Unidos, a España, pero particular a Estados Unidos, y nos metimos a ver allá en Estados Unidos quiénes son precisamente estos ultras que día y noche están golpeando a México, y que son ellos, Álvaro, los que alimentan esta idea que tristemente no se le quita de la mente a Donald Trump de querer bombardear narcolaboratorios, de mandar drones, porque es una idea que se le metió a Donald Trump, y hay una historia que remite a esa idea. Había en estas reuniones para atender el fentanilo, allá por 2020, y era una reunión que tenían en la oficina Oval, y ahí iban funcionarios, digamos, de salud y funcionarios militares. Y había un funcionario de salud que digamos que tiene un equivalente a un cargo militar, iba vestido de militar y eso, pero él no es militar, no tiene formación militar, simple y sencillamente tiene como un nombramiento dentro del sector salud. Pero como Trump lo veía con uniforme militar y escuchó de él, no militar, de un tipo ahí que dijo, ¿y por qué no bombardeamos los narcolaboratorios? Desde ese momento, al final del evento, dijeron, no puedes volver a entrar a la Casa Blanca con ese tipo de uniforme, porque confundes a Trump. Y se le metió esa idea. Porque Trump es muy estúpido. Y insistió una y otra vez que lo que le había dicho ese militar quería... Bueno, que no es militar, es un médico. No, pero es militar. Exacto. Bueno. Se le quedó ahí, el que era el secretario de la defensa le dijo, no podemos hacer eso. Todo el mundo le dijo, no podemos hacer eso. Bueno, esa idea que nació de eso, pues ha sido replicada por sujetos como Alex Jones, este tipo de Infowars que estaba hablando de una insurrección, de que millones, porque así lo dijo, millones de mexicanos habían salido a las calles contra el gobierno corrupto y demás, haciendo eco de lo que hicieron estos tipos. El otro, digamos, es en el extremo más absurdo. Del otro lado sí tienes a sujetos como Stephen Miller, que en sí es ya algo más de preocupar. Porque bueno, pero él es funcionario. Y él es funcionario. ¿Y el otro Jones? ¿Cómo? Alex Jones. Es un podcaster que de estos que le gusta a Trump escuchar. Un gritón que no está en el gobierno, pero es un agitador, digamos, exacto, un activista. Que mueve ahí a las bases de MAGA y demás, pero... Digo, es importante mencionarlo porque tiene repercusión dentro del movimiento MAGA. Pero, digamos, es como el extremo de lo absurdo. Pero Miller sí. No, Miller, digamos, en el otro extremo radical, que sí tiene voz y poder de decisión en Washington, tienes a Stephen Miller, que ya había dicho así de, si México no atiende ese tema, pues nosotros no descartamos nada. También en ese lado tienes a Steve Bannon, quien, el ex asesor de Donald Trump, prácticamente el que hizo a Donald Trump. Steve Bannon, en esa primera carrera presidencial, es un asesor estratégico de Trump. Renuncia, él es procesado por distintas cuestiones, y como ellos empezamos a armar una lista de estos 10 radicales que son los que tienen en la mente bombardear a México, y sobre este sería el último reporte con el cual nos despediríamos este viernes. Sí, es importante identificar a esos personajes en Estados Unidos que aborrecen a México porque son profundamente ignorantes. No solamente son prepotentes y creen tener la capacidad militar, económica, de poder bombardear, agredir a nuestro país, profundamente ignorantes. No lo van a poder hacer porque México es más grande de lo que ellos imaginan, pero es importante tenernos en la mira. Y sí, muchas gracias
por acompañarnos este viernes y lo dejamos con este reportaje. Nos vemos dentro de 8 días, Obed. Muchas gracias. Gracias. Donald Trump ha reiterado su intención de lanzar ataques en territorio mexicano para detener el flujo de drogas, una idea que ha considerado desde su primera administración. Afirmó que está dispuesto a hacer cualquier cosa necesaria, incluyendo acciones similares a las realizadas en rutas marítimas, un planteamiento que ha sido categóricamente rechazado por la presidenta Claudia Sheinbaum y anteriormente por Andrés Manuel López Obrador. Esta idea se remonta al menos a 2020, cuando Trump preguntó a su entonces secretario de Defensa, Mark Esper, sobre la posibilidad de lanzar misiles a México para destruir laboratorios de drogas y aniquilar a los cárteles. En esa ocasión, sugirió que la participación de Estados Unidos en un ataque contra su vecino del sur podría mantenerse en secreto. La periodista Maggie Haberman documenta en su libro El Camaleón cómo la propuesta de bombardear México llegó a Trump a través del secretario adjunto de Salud, Brett Giroir. Durante una reunión, Giroir sugirió poner plomo en el objetivo, una idea que encantó a Trump, quien luego se la planteó en repetidas ocasiones a un perplejo Mark Esper. El propio Esper relató en sus memorias que Trump le preguntó al menos 2 veces si el ejército podía disparar misiles a México para destruir los laboratorios de drogas. Trump argumentó que México no tiene el control de su propio país y ante las objeciones sugirió disparar misiles Patriot discretamente, afirmando que nadie sabrá que fuimos nosotros y que simplemente negaría la autoría del ataque. Esta idea ha resurgido en Trump y ha sido alimentada por miembros de su anterior gobierno y figuras influyentes dentro del movimiento MAGA, como Stephen Miller, Tucker Carlson, Charlie Kirk, Vivek Ramaswamy, Ron DeSantis, Dan Crenshaw, Mike Waltz, Tom Cotton, Stephen Bannon y Alex Jones. Alex Jones, el podcaster de extrema derecha, declaró en su programa que millones protestaban en todo México contra el gobierno de Sheinbaum, lo que calificó como una revolución. Afirmó que la policía atacó a una multitud pacífica que intentaba tomar Palacio Nacional. Por su parte, Steve Bannon, exestratega jefe de Trump, caracterizó los eventos del sábado como un levantamiento contra un sistema corrupto. En su programa, conversó con Oscar Ramírez, quien hizo afirmaciones falsas sin presentar pruebas, alegando que la presidenta está comprada por los cárteles. Stephen Miller, arquitecto de la política migratoria de Trump, comparó la amenaza de los cárteles con Al-Qaeda y el Estado Islámico. Declaró que estas organizaciones controlan el territorio y que no hay cuestión más esencial de seguridad nacional que el desmantelamiento de estas organizaciones. Tucker Carlson ha afirmado que México representa una amenaza mayor para Estados Unidos que Rusia y ha propuesto abiertamente bombardear el país para acabar con el narcotráfico. Argumentó que conocía a personas asesinadas por México, pero no por Rusia. Charlie Kirk, otra voz influyente en MAGA, afirmó que el gobierno mexicano tendrá que alinearse y que Estados Unidos podría aplastarlo con una terrible amenaza de la noche a la mañana. Acusó al gobierno mexicano de ser cómplice de la mayor invasión en la historia de Estados Unidos. El empresario Vivek Ramaswamy expresó su apoyo a autorizar el uso de la fuerza militar contra los cárteles, argumentando que representan una forma de ataque contra Estados Unidos y que califican para ser considerados objetivos elegibles. Dentro del Partido Republicano, figuras como el gobernador Ron DeSantis prometió enviar al ejército estadounidense a desmantelar laboratorios mexicanos desde el primer día, mientras los representantes Dan Crenshaw y Mike Waltz presentaron un proyecto de ley para autorizar el uso de la fuerza militar y el senador Tom Cotton se declaró dispuesto a enviar tropas a México incluso sin su permiso. Siete días, el programa semanal de Sin embargo al aire, ahora en vivo y en nuevo horario. Ahora nos encontraremos con usted todos los viernes a las 11 de la mañana, después de Café y Noticias. Como todos los viernes, le presentaremos el trabajo del equipo de investigación de Sin embargo, con reportajes, entrevistas, crónicas, hallazgos. Recuerde,
viernes a las 11 horas con Obed Rosas y Álvaro Delgado por Sin embargo, al aire.